Shalom. Como siempre quiero empezar diciendo toda la alabanza, gracia y honor a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rahakodash. Doble honores a los apóstoles y ancianos de la gran piedra de molino. Saludo a los elegidos de Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, y a los hermanos y poco hermanas que buscan y sirven al Señor con sinceridad y verdad. Ok, aquí estamos con otra lección. Y esta lección va a ser basada aquí en Génesis capítulo 3 versículo 8. Ok, ustedes pueden, si quieres, vamos a empezar a leer desde Génesis 3 y 1 y vamos a terminar en 8 y vamos aquí a entrar en lo que dice aquí, al aire del día. Ok, y básicamente va a ser una lección sobre los profetas y cómo los profetas han estado ahí desde el comienzo, desde el principio. Ok, eran los profetas que eran la voz de Yahweh, ok, en el huerto. Ok, y nomás para agarrar un poquito de contexto, nomás vamos a leer aquí empezando desde arriba. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Yahweh Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Ok, dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles. Ok, el fruto está hablando de los hechos y los árboles representan las otras naciones. Ok, so del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni la tocaráis, para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriráis. Ok, so aquí está el espíritu de Satanás, ok, dando la contra Yahweh Bahashem y Shai. Ok, dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, ¿ok? Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Ok? So pecaron. ¿Ok? Y oyeron la voz de Yahweh Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Dios entre los árboles del huerto. Ok, so se escondieron entre las otras naciones. Ok, y estaban desnudos porque, um, ¿cómo se puede decir? Porque pecaron. Ok, no tenían la vestidura de Yahweh Bahashem y Shai. Ok, no tenían esa sabiduría, entendimiento y conocimiento. Ok, so andaban desnudos. Ok, lo vamos a leer de la NTV también porque Génesis 3 y 8 dice, la NTV dice, cuando soplaba la brisca fresca de la tarde, ok, y oyeron la voz de Yahweh Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, ok, y su esposa oyeron el Señor Dios caminando por el huerto, ok, so oyeron al Señor Dios, Yahweh Bahashem y Yahushai caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor entre los árboles, ok, entre las otras naciones, ok, so oyeron la voz, ok, de Yahweh Bahashem y Yahushai, ok, y sabemos por medio de las escrituras que
Los profetas son el portavoz de Yahweh Bahashem Yahushai. ¿Ok? Y tengo escrituras para comprobar esto. ¿Ok? Esto es basado en una lección que hizo el apóstol Rablab. ¿Ok? Y estaba ocupado las últimas semanas que quería entrar en este tema, pero también el hermano Giovanna tocó en este tema también. ¿Ok? Y yo nunca sabía esto. Pero tiene mucho sentido. Ok, so vamos a entrar ahorita en la Génesis 3 y 8 y vamos a entrar en lo que dice aquí, al aire del día. Y oyeron la voz de Yahweh Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Ok, so vamos a ver lo que significa aquí in the cool of the day, ¿verdad? Al aire del día. ¿Cómo lo dice aquí? La brisa fresca de la tarde. Ok, so vamos a ir, la palabra aquí es Strong's H7307. Ruach. Ruach. ok. Déjame ver lo que dice aquí, no entre aquí. Horse mouse. Ok, so esa palabra cuando entras en ella es Rach, como Rahak Kodash, ¿verdad? Espíritu Santo. Ok, y aquí está la definición para lo que, como dice aquí, al aire del día. Ok, dice viento, aliento, mente, espíritu, respiración, viento del cielo, cuarto de viento, lado, bocana de aire, aire, gas, cosa vacía y vana, espíritu, ok, como el que respira rápidamente en animación y agitación, espíritu, animación, vivacidad, vigor, coraje, temperamento, ira, impaciencia, paciencia, espíritu, disposición, como preocupado, amargado, descontento, ok, ira lo que dice aquí, espíritu profético, ok. So, la mayoría de la gente que lee este versículo piensa que simplemente está soplando viento por la tarde, ¿ok? Pero cuando examinamos el hebreo, ¿ok? Vas a encontrar que es algo mucho más profundo, ¿ok? Porque fue un espíritu profético, ¿ok? Te está enseñando que aquí está apuntando al espíritu de Yahweh Bahashem Yahushai manifestándose, ¿ok? Y ese mismo espíritu es el que hablaba por medio de sus profetas, ¿ok? Un espíritu profético, ¿ok? Y sabemos, como vamos a agarrar ahorita, que el Señor siempre hablaba con su pueblo por medio de sus profetas, ¿ok? Espíritu de los vivos que respiran en el hombre y los animales como regalo, ¿ok? Espíritu de Dios que se va a la muerte sin incorporeo, espíritu, espíritu como mentales, rara vez de la voluntad como asiento especialmente de carácter moral, espíritu de Dios, la tercera persona del Dios Trinio, el Espíritu Santo, um, como inspirador estado extático de profecía, como un profeta que imple a pronunciar instrucción o advertencia, ok, impartir energía, guerra y poder ejecutivo y administrativo, como dotando a los hombres de varios dones, como energía de vida, como se manifiesta en gloria de Shekinah. Nunca se ha referido como una fuerza despersonalizada, ok. So, el punto es aquí, ok, un espíritu profético, ok. So, vamos a ir ahora, déjalo otra vez bien rápido.
Génesis 3 y 8. Cuando soplaba la brisca fresca de la tarde, ¿ok? Ese espíritu profético estaba ahí, ¿ok? So es el espíritu de Yahweh Bahashem Yahweh Shai manifestándose, ¿ok? No era nomás un viento físico. En inglés se dice in the cool of the day, ¿verdad? Pero vamos a 1 Pedro, Salakia 2 Pedro 1 y vamos a 21. Dice, ni por iniciativa humana, ni por iniciativa humana, al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Ok, aquí vemos cómo funciona Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Ok, Él no va a bajar personalmente a hablar con todos. Ok, Él pone su espíritu sobre hombres escogidos. Ok, los profetas hablan lo que Yahweh Bahashem Yahweh Shai les revela. Ok, por eso desde el principio Yahweh siempre ha tratado con su creación mediante de mensajeros inspirados. Ok, y vamos a Hebreos 1 y 1. Ok, un clásico aquí. Dice, hace mucho tiempo Yahweh Bahashem Yahweh Shai habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. ¿Ok? So básicamente cuando dice muchas veces, ¿ok? O de diversas maneras, ¿ok? Está hablando de diferentes generaciones, ¿ok? En distintas épocas, ¿ok? Desde Adán, Noé, Abraham, Moisés, Samuel, Isaías, Jeremías, ¿ok? Juan el Bautista, ¿ok? Yahweh Bahashem Yahweh Shai nunca dejó de levantar a los profetas, ¿ok? Dice de diversas maneras, ¿ok? Y Yahweh Bahashem Yahweh Shai revela su voluntad de diferentes formas, ¿ok? Puede ser por, por maneras de visiones, sueños, ángeles, parábolas, señales, voz espiritual, ¿ok? O inspiración por medio de la Rokakodash, ¿ok? El Espíritu Santo. ¿Ok? No todos los profetas recibieron la revelación exactamente igual. ¿Ok? Pero el origen siempre era lo mismo. ¿Ok? El Espíritu de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. ¿Ok? Vamos al libro de Números. Y, esta es una gran responsabilidad, porque anoche estaba, leyendo y estudiando todo esto y, los profetas están aquí otra vez de nuevo. Ok, so cada hermano que tú ves en el campo profetizando la caída de este lugar, profetizando la tercera guerra mundial, dando, básicamente es el Señor extendiendo su mano o su brazo para advertir a Israel de lo que viene. ¿Ok? Romanos 10 y 21 dice, pero con respecto a Israel, Dios dijo, todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. ¿Ok? Y eso es una escritura, todo el día les abrí mis brazos. Es una señal de misericordia aquí. ¿Ok? Porque todo el día el Señor está extendiendo sus brazos, ¿ok? Para advertir a Israel. Pero ellos son un pueblo desobediente y rebeldes. ¿Ok? Pero cuando el Señor manda a sus profetas es un hecho de misericordia. Está,
¿Cómo se puede decir en español? Está mostrando misericordia. Alright. Números 12 y 6 dice, y el Señor les habló, escuchen lo que voy a decir. Si hubiera profetas entre ustedes, yo, el Señor, me revelaría en visiones, les hablaría en sueños. ¿Ok? So aquí Yahweh Bashem Yahushai está explicando cómo habla con sus profetas. Ok, no era siempre de la misma forma. Ok, eso es exactamente lo que explica Hebreos 1:1. Ok, ahora vamos a Lucas. Es un clásico, que esto va a amarrar todo ahorita. Ok, Lucas 1:70 dice, como lo prometió mediante sus santos profetas hace mucho tiempo. Ok, mira cómo dice aquí. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Ok, ¿desde el principio de qué? De la creación de la tierra. Ok, por eso Génesis 3:8 dice, cuando soplaba la brisa fresca del día de la tarde, hablando de que el Espíritu Santo estaba presente aquí. Ok, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Ok, so escucharon a los profetas. Ok, so Adán y Eva escucharon a los profetas en el huerto. Ok, y se escondieron entre las otras naciones. Alright. Ok, so desde el principio Yahweh Bahashim Yahushai hablaba mediante sus santos profetas. Ok, eso ha sido siempre su forma de comunicarse con su pueblo. So vamos a Amos 3:7. Dice, de hecho el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos los profetas. Ok, so este es el orden de Yahweh Bahashem Yahushai. Primero revela, ok, después envía al profeta, ok, después viene el juicio. Ok, así fue antes del diluvio, antes de Sodoma, ok, antes del cautiverio, ok, antes de la destrucción de Jerusalén, ok, y antes del regreso de Yahushai. Ok. Y es una, ¿cómo se puede decir? Es una bendición, man. Porque cuando estamos entrando en esto, todo lo que estamos entrando, man, está entrando en la vida de nosotros aquí. Estos somos nosotros. Ok, ¿cuál otros profetas ves en la calle ahorita? Ok, no ves a ningún profeta en la calle ahorita. Si no es uno de la gran piedra de molino. Ok, nosotros somos un campo de profetas. Alright, vamos otra vez a Génesis 18 y 17. Abraham intercede por Sodoma. Ok, vamos a nomás a 17. Dice, después de haber comido, los hombres se levantaron y miraron hacia Sodoma. Cuando salieron, Abraham caminó un tramo con ellos para despedirlos. ¿Ocultaré mis planes a Abraham? Preguntó el Señor. Ok, como dice aquí. Y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Yahweh dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Ok, antes de destruir Sodoma, Yahweh reveló su propósito a Abraham. Ok, siempre revela sus secretos a sus elegidos. Ok, antes del juicio.
¿Ok? So cuando leemos en Génesis 3 y 8 dice que oyeron la voz de Yahweh. ¿Ok? Al Roja del día. ¿Ok? Básicamente es la manifestación del Espíritu Santo. ¿Ok? De Yahweh Bahashem Yahweh Shai. ¿Ok? El mismo Espíritu que obra por medio de sus siervos los profetas. ¿Ok? Porque eso es lo que leemos en Hebreos 1 y 1. ¿Ok? Enseña que Yahweh habló por los profetas. ¿Ok? En muchas ocasiones y de muchas maneras. ¿Ok? Muchas etapas. ¿Ok? Y muchas generaciones. ¿Ok? Leemos en Lucas 1:70. ¿Ok? Que sus santos profetas han estado desde el principio del mundo. ¿Ok? Y estando bajo este entendimiento, ¿ok? La manera en que Yahweh comunica su palabra desde el principio ha sido por medio de los hombres inspirados por el Ruach Kodash. ¿Ok? Y no cambiando su orden de revelar la voluntad. ¿Ok? Y hoy en día, ¿ok? Estamos en los últimos días. ¿Ok? Y muchos dicen que no necesitan profetas. ¿Ok? Pero las escrituras enseñan lo contrario. Ok, desde Génesis hasta Apocalipsis, Yahweh siempre ha hablado por medio de sus siervos los profetas. Ok, por eso tenemos que tener el discernimiento de quienes hablan conforme a las escrituras. Ok, y quienes hablan de su propio corazón. Y eso es algo que entramos cada semana, man, cortando a estos falsos profetas. Alright. Nomás quería hacer esta lección porque, man, era un tema bien pesado cuando lo escuché. Escuché el apóstol Ravlav y el hermano Yohanatan. Que fueron bonitas lecciones las dos. Y nomás quería estudiar un poco más de esto y se me vino el espíritu de hacerlo ahorita. You know? Pero, espero que fueron edificados como siempre. Quiero terminar dándole toda la alabanza, gracia y honor a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rahakodash. Doble honores a los apóstoles y ancianos de la Gran Piedra de Molino. Saludos a los elegidos de Yahweh, Bahashem y Yahweh Shai. Y a los hermanos y poco hermanas que buscan y sirven al Señor con sinceridad y verdad. Shalom.